he was living among us and in plain sight. Bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy Jackie y hoy exploraremos a los asesinos en serie más infames de cada año del siglo XXI hasta ahora. Consideraremos el año en que el criminal fue arrestado o sentenciado por sus actos. So you killed a greater number of people than the police know? Oh, yeah. They might have a tenth of it. I'll put it that way. 2000. Javed Iqbal. Sentencia 16 de marzo del 2000. En 1999, un editor de periódicos y la comisaría de Lahore, Pakistán, recibieron unas cartas inquietantes. El escritor afirmaba que había abusado y les había quitado la vida a 100 menores de edad. Terminaba con su intención de acabar con su propia vida en un río. Sin embargo, se registró el agua y no se encontró nada. Un mes después, temiendo brutalidad policial tras las denuncias de haber sido atacado por ellos anteriormente, Iqbal se presentó en la oficina de un periódico y confesó. En el 2000 fue condenado a una brutal ejecución similar a la forma en que había tratado a sus víctimas. Sin embargo, los funcionarios del gobierno declararon que no sería tan malo como había considerado el juez. Antes de que pudiera ser promulgada en el 2001, Iqbal se quitó la vida. 2001. David Parker Ray. Sentencia 20 de septiembre del 2001. A veces los asesinos van más allá con un modus operandi aterrador. David Parker Ray modificó su remolque, que etiquetó como su caja de juguetes, y estaba insonorizado y lleno de instrumentos violentos. He called it the Den of Satan. Secuestraba mujeres y abusaba de ellas durante meses en el remolque. Al parecer acababa con sus vidas y a veces con cómplices. Uno de ellos fue su novia Cynthia Handy. En 1999 una mujer logró escapar de la caja de juguetes después de 3 días y conseguir la ayuda de un vecino. That's what I went through. And these families deserve to have these people to know what happened. La policía arrestó inmediatamente a Ray y Handy. En un acuerdo de culpabilidad, él fue sentenciado a 224 años de cárcel, mientras que Handy, que testificó en contra de su pareja, recibió 36 años. Se desconoce a cuántas mujeres mató Ray, pero algunas estimaciones superan las 60. He claimed to have abducted 40 women from across the U.S. Since no bodies were ever found, he was never charged, and he never will be. Ray died in prison in 2002 by heart attack. 2002. Terry Rasmussen. Detención noviembre del 2002. Terry Rasmussen se ganó el apodo de asesino camaleón no porque se mezclara con los demás, sino porque utilizaba varios alias. Bob Evans was an alias, along with Curtis Mayo Kimball, Gordon Jensen, Jerry Markerman, or Lawrence William Vanner. They were all used by this man, Terry Rasmussen, a divorced father of 4 from the Southwest. Aunque Terry solo ha sido condenado por un asesinato, los expertos creen que cometió al menos 5. Muchos lo señalan como el culpable detrás de los asesinatos de Bear Brook, en New Hampshire a final de los años 70, que incluyeron la muerte de 4 niñas, incluida la hija de Terry. Just didn't disappear off the face of the earth without a name or an identity. Murió antes de que pudiera ser juzgado. También se cree que asesinó a su novia Denise Bodin en 1981. Finalmente acabó con su esposa Un Sun-jun en el 2002 y por este crimen finalmente fue arrestado y encarcelado. Murió en la prisión estatal de High Desert en el 2010. Curtis Kimball. Curtis Kimball. Or Gerald what's his name? Mockerman, right. Ring a bell? No. 2003. Gary Ridgway. Sentencia 18 de diciembre del 2003. En lo que respecta a asesinatos confirmados, Gary Ridgway es el segundo asesino más prolífico en la historia de Estados Unidos, detrás del fallecido Samuel Little. In Seattle today, a man called the Green River Killer has finally confessed to murdering 48 women and girls. Los crímenes conocidos de Ridgway ocurrieron durante gran parte de los años 80 y 90, pero es posible que se prolongaran hasta principios de la década de los 2000. En este tiempo mató a 49 personas confirmadas, pero el número real podría superar las 90. Se le dio el apodo de el asesino de Green River, ya que algunas de sus primeras víctimas fueron encontradas en el río Green de Washington. Ridgway, a suspect for nearly 20 years, was arrested in 2001 after DNA testing matched him to the crimes.
Al igual que el asesino del Golden State, Ridgway fue finalmente capturado con la ayuda de pruebas de ADN y condenado a cadena perpetua. Para el 2023 tenía 74 años y estaba recluido en la penitenciaria del estado de Washington. Gary Ridgway will spend the rest of his life in prison. 2004, Lauren Price. Sentencia 11 de febrero del 2004. Tras el 11 de septiembre de 2001, la paranoia de Price se salió de control. Con un largo historial delictivo y problemas de salud mental, creía que lo seguían y tenía un dispositivo de rastreo en la mano. En el 2003 comenzó a asesinar personas. En total se cobró la vida de 4 víctimas como venganza contra quienes perpetraron el ataque del 2001. Sin embargo, solo una de sus víctimas era de origen medio oriental. Price entró en una comisaría y les dijo que una persona llamada Doug había sido la responsable. Los agentes que ya sospechaban de él se reunieron con Price al día siguiente, y este confesó sus crímenes. En el 2004 fue condenado a 150 años de cárcel sin posibilidad de libertad condicional. 2005, Dennis Rader. Detención 25 de febrero del 2005. Tras autodenominarse BTK por su modus operandi, Rader fue durante 20 años una piedra enorme en el zapato de la policía de Kansas. When BTK came forward, everybody's life changed. He would see a woman walking and he would say, "She's next." Como el infame Jack el Destripador, le enviaba cartas burlonas a la policía y a los medios de comunicación, aunque en persona parecía agradable. Tenía una familia cariñosa y era presidente de la congregación de su iglesia local. Sus primeras víctimas fueron la familia Otero en 1974, y su 10ª y última víctima fue Dolores Davis en 1991. Luego desapareció del mapa, pero en el 2004 comenzó con las cartas burlonas una vez más, y se descuidó con un disquete que logró rastrearse hasta su iglesia. He asks the police in one of the communications, "What if I were to give you a floppy disk with more details of the killings? Could you identify me?" En el 2005, Rader se declaró culpable y fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas. 2006, Charles Cullen. Sentencia 2 de marzo del 2006. Este es un asesino en serie aterrador y uno de los más prolíficos en la historia de Estados Unidos. Charles Cullen trabajó como enfermero en varios hospitales de Nueva Jersey en los años 80, 90 y principios de los 2000. He was able to move from hospital to hospital without so much as a bad reference. En ese tiempo mató a varios pacientes con sobredosis. Se desconoce el número real de víctimas y se han confirmado 29, pero él mismo confesó haber matado a 40. Incluso ese número podría ser bajo, y los investigadores creen que fue responsable de cientos de muertes. We'll never know how many people Charlie Cullen killed. Se observó que muchos pacientes morían bajo el cuidado de Cullen, pero la escasez nacional de enfermeros le aseguraba que siguiera encontrando trabajo. Finalmente fue arrestado en diciembre del 2003 y desde entonces ha recibido 18 cadenas perpetuas. What do you want me to tell you? Names. I can't remember all the names. 2007, Peter Tobin. Sentencia 4 de mayo del 2007. As police investigated Angelica's murder in 2006, they quickly realized that it wasn't carried out by a first-time murderer. En el 2006, Pat McLaughlin era un trabajador de mantenimiento en una iglesia de Glasgow, Escocia. Sin embargo, este no era su verdadero nombre. Tobin había usado el alias para ocultar sus antecedentes penales por agredir a 2 adolescentes y pasar 10 años en la cárcel. Después de que el cuerpo de Angelica Clark fuera encontrado en la iglesia, se descubrió la identidad de Tobin y fue arrestado por su asesinato. Mr. Tobin is considered a potential risk to members of the public. Any person who sees this man is advised not to approach him. En el 2007 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años. En el 2007 y 2008 los restos de 2 adolescentes, Vicky Hamilton y Dinah McNichol respectivamente, fueron encontrados en las antiguas casas en las que vivió Tobin. Ambas habían estado desaparecidas desde 1991. Fue declarado culpable de ambos asesinatos y su sentencia se incrementó a cadena perpetua en el 2009.
that he's never going to talk. He won't talk about anything, any of his other crimes. But we know that during that period of time, Peter Tobin was in this area. 2008, Ronald Dominic, sentencia 23 de septiembre del 2008. We're doing everything we can to catch this person responsible and still ending up with dead bodies. Desde finales de los años 90 hasta la década de los 2000, Luisiana había experimentado un aumento en los asesinatos y agresiones a hombres y niños, a menudo negros y a veces homosexuales, cada uno con una causa de muerte similar. Esto llevó a que el asesino fuera apodado el estrangulador del pantano. En el 2006, la policía detuvo a Dominic después de que un hombre les dijera que había escapado de una situación peligrosa a manos de él. I pulled him out of the passenger side. I hurry up and I grabbed him, pushed him in the ditch, and then took off. Aunque negó las acusaciones, Dominic les dio una muestra de sangre. En apariencia no parecía un asesino, ya que era bajito y tenía problemas cardíacos. Sin embargo, la muestra de ADN dio positivo en varios casos, lo que hizo que confesara 23 asesinatos. En el 2008, debido a un acuerdo con la fiscalía, Dominic fue condenado a 8 cadenas perpetuas sin libertad condicional. Early the next morning, Ronald Dominic confessed to 23 murders. 2009, Kang Hoo-sun, sentencia 22 de abril del 2009. Del 2006 al 2008, las mujeres de Seúl, Corea del Sur, tuvieron que vivir con miedo. Un hombre desconocido las recogía en varios lugares, las agredía y luego les quitaba la vida. La investigación sobre el caso llevó a la policía hasta Kang en el 2009. Durante el interrogatorio confesó haber matado a 8 mujeres, pero en el 2005 había escapado de un incendio en su casa que se había cobrado la vida de su esposa y su suegra. Aunque negó haberlo provocado, fue declarado culpable del crimen, lo que elevó el número de sus víctimas a 10 mujeres. En el 2009, Kang fue condenado a muerte. Sin embargo, una moratoria informal en Corea del Sur ha detenido la pena capital desde 1997. 2010, Lonnie David Franklin Jr. Detención 7 de julio del 2010. And you were accused of not caring because they were black women. Yes, there were a few activists that were there accusing us of doing nothing. That was not true. Shepard says the LAPD didn't have the manpower nor the technology at the time to solve the multiple murders. Activo inicialmente en la década de 1980, el Grim Sleeper se ganó su apodo por el largo descanso que se tomó entre 1988 y principios de la década de los 2000. Su nombre real era Lonnie Franklin Jr. y se cobró su primera víctima confirmada en 1984. Luego se cobró otras 9 vidas y su último asesinato ocurrió el 11 de septiembre de 1988. Look how many years it was. I mean, it was a 30-year gap almost before they eventually caught somebody. 30 years to catch a black person that killed another black person. 30 years. Why is that? Because they weren't really looking. Atacó a una mujer de 30 años en noviembre siguiente, pero sobrevivió. Quizá por temor a las consecuencias, el Sleeper permaneció inactivo durante más de una década, y su siguiente víctima fue Georgia May Thomas, de 43 años, el 28 de diciembre del 2000. No fue sino hasta la llegada de las pruebas de ADN que Franklin fue considerado sospechoso, y finalmente arrestado en el 2010, 26 años después de su primera víctima. And I'm fairly certain that Lonnie Franklin was going to take to the grave all of the information regarding the unprosecuted, unknown victims that we were never able to put together. 2011, Anthony Sowell. Sentencia 18 de agosto del 2011. Relatives of victims complained that their missing persons report weren't taken seriously by police. Even after one victim identified Sowell, he was released from jail only to kill more women. En 1990, poco después de ser dado de baja del ejército estadounidense, Sowell fue condenado por agredir a una mujer. Fue puesto en libertad en el 2005 y años más tarde comenzó la ola de asesinatos que le valió el apodo del estrangulador de Cleveland.
En el 2009, después de que una víctima sobreviviera e informara a la policía de su agresión, los policías llegaron a su casa en Cleveland, Ohio. He knew how to coax them, he knew how to get next to them, he knew how to make them feel comfortable, and he knew at what time to approach them. Ahí encontraron los restos de 11 mujeres y arrestaron a Sowell. Tras varios retrasos, el juicio comenzó en el 2011 y fue declarado culpable de los 11 asesinatos, así como de una letanía de otros delitos. El juez estuvo de acuerdo con la recomendación del jurado y lo condenó a la pena capital. Sin embargo, falleció de forma natural en el 2021. Sean was unconscious and taken to the hospital with Sowell at her side. He dropped her off and left without ever being questioned by the police. 2012, Israel Keys. Detención 13 de marzo del 2012. Lo que más aterroriza a la policía y al público es un asesino sin modus operandi. Pero para empeorar las cosas, ¿qué tal uno que también fue entrenado por el ejército de Estados Unidos? Este fue el caso de Israel Keys. I would let them come to me. Just remote area. Come go to a remote area that's not anywhere near where you live, that other people go to as well. En todo el país, Keys había preparado kits de asesinato que le daban acceso a diversos equipos donde quiera que decidiera atacar a alguien. Después de matar a Samantha Cunning, de 18 años, el FBI pudo rastrear el uso de su cuenta bancaria y hacer un arresto tras la demanda de un rescate. Police arrested 34-year-old Israel Keys 4,000 miles away in Texas. Sin embargo, una vez detenido, se descubrió que era el responsable del asesinato de varias víctimas. We did spend a fair amount of time talking about his crimes and his offenses as well, and those times were definitely very chilling to hear him talk about what he's done. Antes de enfrentarse a un juicio en el 2012, Keys se quitó la vida y se llevó consigo información que podría haber servido para resolver otros casos. 2013, William Clyde Gibson, sentencia 26 de noviembre del 2013. The first woman you killed was Karen Hodella, a 44-year-old woman who you had never met. Why did you kill her? Just felt like it. Durante su estancia en el ejército estadounidense, Gibson desarrolló problemas por consumo de sustancias, lo que lo llevó a ser dado de baja deshonrosamente. A partir de ahí pasó temporadas en la cárcel por varios delitos, entre ellos robo y agresión. Esto dio lugar a muchas acusaciones de enfermedades mentales, pero nada que fuera confirmado oficialmente por profesionales. En el 2012, tras la muerte de su madre, perdió los estribos. En pocas semanas había agredido y asesinado a 2 mujeres. Una de sus víctimas fue la amiga de su madre, cuyo cuerpo fue descubierto en la casa de Gibson. 75-year-old Christine Whitus was found strangled in his home, and police connected Gibson to the cold case death of 45-year-old Karen Hodella shortly after. Le confesó los asesinatos a la policía, además de otro que había cometido en el 2002. En el 2013, el jurado tardó menos de 20 minutos en declararlo culpable de un asesinato. En total recibió 2 condenas a muerte y 65 años de cárcel. Judge Orth says the serial killer's lack of remorse played a part in her verdict. She mentioned that Gibson's tattoo that says death row ×3 is an indication of his feelings toward his crime. 2014, Samuel Little. Sentencia 25 de septiembre del 2014. En el 2019, el FBI confirmó que habían identificado a Samuel Little como el asesino en serie más prolífico de la historia de Estados Unidos. Después de ser condenado por matar a 3 personas en el 2014, el inquietante alcance de sus crímenes comenzó a filtrarse en los años siguientes. En el 2018 había confesado haber matado a 93 mujeres en todo el país. It's disturbing to listen to, but investigators want to hear it all and more. 79-year-old Samuel Little has confessed to 93 murders. That's more than were committed by Ted Bundy and Jeffrey Dahmer combined. Little le proporcionó al FBI detalles de muchos de los casos de 1970 al 2005, e incluso dibujó a las víctimas de memoria para demostrar que decía la verdad. These are the portraits drawn by Samuel Little himself. They're the women he claims to have killed. They're so accurate,
Their family members have recognized lost loved ones from them. Antes de su fallecimiento en el 2020, las autoridades habían confirmado más de 60 confesiones de Little en al menos 14 estados. 2015, Mikhail Popkov, sentencia 14 de enero del 2015. За совершение 22 убийств и 2 покушений на убийство женщин в январе 2015 года Иркутским областным судом Попков уже был осужден к пожизненному лишению свободы. Desde 1992 y durante casi 2 décadas, la ciudad rusa de Angarsk y sus alrededores estuvieron plagados por un asesino conocido como el Hombre Lobo o el Maníaco de Angarsk. El criminal que atacaba principalmente a mujeres se había cobrado muchas vidas, incluida la de un policía. Durante una investigación en una de las escenas del crimen, se encontraron huellas de un vehículo típicamente utilizado por la policía. En el 2012, cuando se hicieron pruebas de ADN a agentes en activo y retirados, el de Popkov coincidió. Y ahora trabajaba como guardia de seguridad después de dejar el cuerpo. En el 2015 fue condenado a cadena perpetua por 22 asesinatos. A lo largo de los años posteriores ha confesado haber acabado con la vida de hasta 86 personas, lo que le ha valido más cadenas perpetuas y años de condena. He offered rides to women, sometimes in his police car while he was off duty. Still, his crime spree first went unnoticed. 2016, Bradley Robert Edwards, detención 22 de diciembre del 2016. Entre 1996 y 1997, 3 mujeres desaparecieron de Claremont, un suburbio de Australia Occidental. 2 fueron encontradas muertas más tarde. The night Sarah Spears vanished from Claremont in January 1996 was the beginning of one of the darkest chapters in WA's history. Estas circunstancias hicieron sospechar a la policía de que un asesino en serie era el responsable, pero encontrarlo requeriría una de las investigaciones más largas y costosas en la historia de Australia. Durante los años siguientes se interrogó, vigiló y finalmente descartó a numerosos sospechosos. Lance Williams was a prime suspect in the eyes of the police. They were desperate for somebody to look at for these crimes, and he definitely put his head up over the parapet. Entonces, un estudio de las fibras en las escenas del crimen reveló 2 hechos importantes: lo que llevaba puesto el asesino y el tipo de auto que conducía. Ambos implicaban a Bradley Robert Edwards. Su ADN también resultó coincidir con las muestras encontradas bajo las uñas de una de las víctimas. The police had caught up with him because really science had caught up with him. It was the DNA that got police to Bradley Robert Edwards' door, and it was the DNA that got him into court in 2019 for the trial. Edwards fue arrestado y acusado de asesinato en el 2016 y actualmente cumple cadena perpetua en prisión. 2017, Todd Kohlhepp, sentencia 26 de mayo del 2017. And that's what happens as family member after family member gets up to speak. Todd shows no emotion, even though many in the courtroom are in tears. En 1987, cuando era adolescente, Kohlhepp fue condenado a prisión por secuestro y agresión y puesto en libertad en el 2001. Más tarde se convirtió en agente inmobiliario. En el 2016, Calla Brown y Charles David Carver desaparecieron de una de las propiedades de Kohlhepp. Un par de meses después, a ella la encontraron encadenada en un contenedor de almacenamiento en el lugar. Brown le dijo a la policía que Kohlhepp había asesinado a Carver, la había agredido y le había mostrado las tumbas de otras víctimas. I kind of got to see it from the beginning. And I kind of got to see it as it was coming to an end. La policía encontró los cadáveres de una pareja casada que había desaparecido en el 2015. Cuando arrestaron a Kohlhepp, confesó los 3 asesinatos, además del de 4 personas en una tienda de motos en el 2003. En el 2017, un acuerdo con la fiscalía le valió 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. You've got multiple murders, shallow graves, a huge mysterious property, a serial killer who has this larger-than-life personality. 2018, Darren Dion Van, sentencia 25 de mayo del 2018. He preyed on individuals that might be less likely to be reported missing. En el 2013, el ex marín estadounidense Van fue puesto en libertad tras cumplir 4 años de cárcel por agresión.
Al año siguiente, el cuerpo de Africa Hardy fue descubierto en Hammond, Indiana. La investigación condujo a los agentes hasta Van. Durante el interrogatorio confesó el asesinato de Hardy, pero también muchos otros más. They located a body, but it wasn't the right one. Well, it wasn't one of mine. Durante varios años, un periodista y luego un forense le habían advertido a la policía sobre un posible asesino serial en Gary, Indiana, con hasta 18 víctimas, pero sus preocupaciones fueron desestimadas. Van llevó a la policía a casas abandonadas donde escondió a 7 de sus víctimas, la mayoría en la ciudad de Gary. En el 2018, como parte de un acuerdo de culpabilidad, Van fue condenado a 7 cadenas perpetuas continuas sin libertad condicional. Investigators continue to question Van and plan to use cadaver dogs to search abandoned buildings for other possible victims. 2019, Robert Hayes, detención 15 de septiembre del 2019. Apodado Squeaky y con una reputación amistosa, Hayes parecía una buena persona. Sin embargo, tras bastidores era todo lo contrario. Desde finales del 2005 hasta el 2006, se encontraron los cuerpos de 3 trabajadoras sexuales en Daytona Beach, Florida. Se investigó a Hayes por ser el asesino de Daytona Beach, pero fue descartado porque el perfil del criminal requería un hombre blanco. We conducted many operations to try to catch him. We knew he had his DNA, so we knew sooner or later he was going to stub his toe and we were going to get him. En el 2007 ocurrió un asesinato similar y luego otro en el 2016, que coincidía con las pruebas de ADN de los asesinatos de Daytona Beach. La muestra se cotejó con una base de datos de genética ancestral, lo que dio como resultado una coincidencia con Hayes. En el 2019 fue arrestado y en el 2022 fue condenado por los asesinatos de Daytona a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin libertad condicional. Actualmente está a la espera de juicio por el asesinato del 2016. Detectives say DNA links Hayes to the 2016 murder. Now they say he's connected to at least 3 other murders in Daytona Beach between 2005 and 2006. 2020, Joseph James DeAngelo. Sentencia 21 de agosto del 2020. Los agentes de policía deben ser honorables y hacerles justicia a las víctimas, no causar una estela de destrucción como Joseph James DeAngelo. For decades, Joseph James DeAngelo was America's most wanted man, the Golden State Killer. En 1976 comenzó su ola de asaltos y robos en Sacramento, California. En 3 años había cometido 50 ataques. En 1978, DeAngelo progresó asesinando a Brian y Katie Mallory. Se transformó en el acosador nocturno original y luego en el asesino del Golden State, antes de que los crímenes se detuvieran en 1986. Luego, en el 2018, la policía utilizó la genealogía genética del ADN encontrado en los crímenes de DeAngelo para llegar hasta él. The search takes anywhere from 24 to 48 hours. Within a day, I had the list of potential relatives to the Golden State Killer. En el 2020, entre varios cargos, se declaró culpable de 13 asesinatos, como parte de un acuerdo para evitar la pena capital, y obtuvo cadena perpetua. But tonight, the Golden State Killer muttering this apology to his victims. And I'm really sorry. Moments later, Joe DeAngelo was sentenced to life without parole. 2021, François Berov. Confesión 29 de septiembre del 2021. Desde 1986 hasta 1994, al menos 3 mujeres fueron agredidas y asesinadas en París, Francia, por el mismo agresor. Apodado el hombre picado de viruela, debido a las cicatrices del acné, la policía estuvo perpleja durante décadas. Sin embargo, durante la investigación y las declaraciones de los testigos, se dieron cuenta de que el asesino era un policía. Armados con el ADN del asesino de 1987 y la tecnología actual, los policías convocaron a oficiales en activo y retirados para una prueba en el 2021. Poco después de recibir la solicitud, Berov desapareció. Había trabajado como oficial en París durante años antes de jubilarse en el 2019, e incluso apareció en un programa nacional de juegos. Se quitó la vida. Además de la coincidencia de su ADN, le dejó una carta a su esposa en la que confesaba haber cometido delitos antes de detenerse en 1997. 2022, Juan David Ortiz. Sentencia 7 de diciembre del 2022.
The person arrested and charged in the killings that left 4 dead, an individual nobody expected, a Border Patrol agent. Durante 10 años, el veterano de la Marina de los Estados Unidos, Ortiz, tuvo un historial impecable como miembro de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos en Texas. En el 2018, Erika Peña corrió hacia un policial estatal y le dijo que había escapado del vehículo de Ortiz. Pronto se le vinculó con el asesinato de 4 mujeres en 2 semanas, todas trabajadoras sexuales. Ortiz huyó de la policía después de que se acercaran a él. Sin embargo, fue encontrado escondido en un estacionamiento y arrestado. La policía cree que Ortiz intentaba no ser capturado con vida. El agente fronterizo confesó los 4 asesinatos durante el interrogatorio. Sin embargo, se declaró inocente. En el 2022 fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Provost assured the Border Patrol maintains high hiring standards and referred to the suspects as rogue agents. Ortiz was placed under indefinite suspension without pay. 2023. Rex Heuermann, detenido el 14 de julio del 2023. Uno de los casos sin resolver más infames de nuestro tiempo fue el de los asesinatos de Gilgo Beach. En 1996, un hombre acabó con la vida de al menos 10 personas y arrojó sus restos en la zona de Gilgo Beach, en Long Island. Now, there were 10 sets of remains, all told, found along that area of Gilgo Beach. It had long been a dumping ground for bodies. En diciembre del 2010 se encontraron los restos de 4 mujeres y se les apodó las 4 de Gilgo. Solo unos meses después, los investigadores encontraron 6 conjuntos más de restos, lo que elevó el recuento de cadáveres a 10. El caso fue estudiado exhaustivamente hasta julio del 2023, cuando un arquitecto de Manhattan llamado Rex Heuermann fue arrestado y acusado de matar a 3 de las 4 de Gilgo. He's been charged in the deaths of 3 women, and he is the prime suspect in the death of a 4th. Maureen Brainerd Barnes was found right with the other 3. Así parece que 27 años después de la muerte de la primera víctima, el misterio de los asesinatos de Gilgo Beach puede haber sido resuelto. It's not clear that Heuermann's going to be linked to all 10 sets of human remains, but it's a good bet, Kira, that prosecutors are going to move forward, charging him with the death of Maureen Brainerd Barnes. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Ahora sí, vayamos al final. 2024, Rajik Tagirov. Sentencia 21 de marzo del 2024. То есть ты готов? Рассказывай, ты понимаешь, что это ПЖ? Del 2011 al 2012, el Volga Maniac se cobró la vida de mujeres mayores que vivían en edificios de departamentos de bajo costo en los distritos de Volga y Ural en Rusia y sus alrededores. El agresor fingía ser un trabajador de servicios públicos o sociales para acceder a sus casas. Luego atacaba a las víctimas y les robaba. Иногда взывали, иногда напрашивался, представлялся сотрудником. En el 2020, tras años de pistas falsas, las pruebas de ADN y el análisis de huellas de calzado llevaron a la policía hasta Tagirov, que tenía antecedentes penales por robo. Inicialmente admitió los delitos, pero más tarde se retractó de su declaración y culpó al estrés durante su confesión. En el 2024 fue declarado culpable de 31 asesinatos, varios intentos y 34 agresiones, lo que le valió cadena perpetua. Почему именно вы душили? Выбрали этот способ убийства? Тихий, быстрый. ¿Cuál fue la historia de un asesino en serie más importante en el año en que naciste? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.